Mi esposo envía a mis suegros enojados para forzarme a volver con él, pero les cuento la verdad y mi suegro quiere enterrarle el zapato de un puntapié donde no da el sol. No voy a sentarme aquí a decirles que soy la mejor esposa del mundo, pero soy bastante buena. Así que, ahora mismo, no tengo idea de lo que voy a hacer, y por eso necesito su ayuda. Déjenme primero explicar. Antes de conocer a mi ahora esposo, Maxwell, casi no tenía relaciones. Quiero decir, vengo de una familia bastante buena, y mi papá es un gran hombre. Debido a eso, mis estándares eran muy altos desde el principio. Además, cuando era más joven, fui utilizada por un chico del que estaba enamorada, así que luego de eso siempre fui cuidadosa al salir con alguien. Me parece irónico pensar lo cuidadosa y crítica que fui, porque al final eso no me ayudó en nada. De todos modos, siempre fui muy cautelosa en las citas, por lo que rara vez salía con alguien y rara vez mantenía una relación. Cuando lo hacía, no duraba mucho porque siempre encontraba un problema en el chico, o al chico dejaba de gustarle mi actitud, y simplemente se acababa. Unos años después de la universidad, conseguí un gran trabajo, que requería mucho enfoque y trabajo duro, así que tenía aún menos tiempo para salir. Después de un tiempo, simplemente acepté el hecho de que tal vez no estaba destinada a casarme con nadie y que iba a ser feliz por mi cuenta. No me malinterpreten, disfruto trabajar y pasar tiempo conmigo misma, pero quería a alguien con quien compartir mi vida. No estoy segura, pero tal vez esta desesperación fue la razón por la que nunca vi este lado de Maxwell hasta ahora. Pero tampoco creo que él pudiera haberme ocultado esto durante tanto tiempo. Conocí a Maxwell en una fiesta aleatoria de un amigo. Nos llevamos bien desde el principio, era muy cercano a lo que buscaba en un hombre. Tenía un trabajo mucho más pequeño que el mío, pero como yo gano mucho y vengo de una familia relativamente bien acomodada, no me importaba eso. El dinero nunca ha significado mucho para mí, y tampoco parecía significar mucho para él. Unos días después de conocernos, salimos a nuestra primera cita. Me llevó a la noche más maravillosa de mi vida. Tengo que reconocerlo, sabía cómo impresionar a una mujer, y al instante supe que era mi tipo de hombre. No intentaba ser excesivamente masculino y se aceptaba tal como era. Y el hecho de que fuera atractivo era un plus. Salimos durante más de 2 años, y luego me propuso matrimonio. Honestamente, no tenía dudas de casarme con él, ya que era el mejor hombre que había conocido. Era amable, cariñoso, divertido, y en resumen, el mejor novio. Me hacía muy feliz y nunca me hizo dudar de mi elección hasta ahora. Una cosa que noté después de casarnos fue que empezó a cambiar de trabajo con frecuencia y dejó de esforzarse tanto en su empleo. Antes de casarnos, ya me había expresado su preocupación por no ganar ni el 20% de lo que yo ganaba, pero le dije que no me importaba. También le dije que podía mantenerlo económicamente y que él podía hacer lo que quisiera. Mis padres estaban un poco preocupados, pero cuando lo conocieron, les cayó muy bien. Sus padres se convirtieron en mis segundos padres, y ahora pensar en ellos solo me pone triste. Tenemos 2 hijos, Abe y Mark, y tan pronto como nació Mark, el problema de los trabajos de Maxwell empeoró aún más. Antes, cuando dejaba un trabajo, empezaba a buscar uno nuevo de inmediato, pero después del nacimiento de nuestro hijo mayor, comenzó a tomarse más tiempo entre cada entrevista. Una vez más, aunque no entendía por qué simplemente no mantenía el mismo empleo, lo apoyaba por completo y nunca me quejé, ni una sola vez. Repito hasta el día de hoy que nunca le he dicho a mi esposo que consiguiera un trabajo estable o que ganara más dinero. Yo ganaba mucho y estaba feliz siendo la principal fuente de ingresos de la familia. Incluso le pregunté muchas veces si quería quedarse en casa con Mark, y que estaría bien. Pero siempre me dijo que trabajar de vez en cuando lo mantenía en alerta. Nunca me dijo que quisiera trabajar, solo que vivir sin hacerlo sería un poco aburrido. Después de que nació nuestro segundo hijo, él comenzó a trabajar aún menos y básicamente se quedaba en casa durante meses, solo para encontrar un trabajo del que se iba después de otro mes. Creo que sería justo decir que, en este punto, simplemente no trabaja porque rara vez lo hace. Además, cuando se quedaba en casa, cuidaba bien a los niños, así que, una vez más, nunca me quejé. Nunca me dio una razón para hacerlo. Lo amaba tanto que cuando me pidió que mantuviera en secreto el hecho de que no trabajaba ante nuestros padres, lo hice. Incluso les regalé cosas caras a nuestros padres, diciendo que eran de parte de él. A veces incluso lo dejaba actuar como si él hubiera hecho todo el trabajo frente a su familia. Eso hacía que todos estuvieran realmente felices. Obviamente, no me importaba lo que pensaran de mí, y me alegraba verlo feliz. Ahora que ya sabes todo lo que necesitas saber, pasemos a lo que ocurrió. Creo que todo esto comenzó hace unos 5 meses, cuando comencé a tener grandes proyectos de trabajo y cosas por el estilo, lo que requería mucho tiempo y esfuerzo. Durante los últimos meses, había estado muy ocupada con el trabajo, y rara vez encontraba tiempo para pasar solo los dos juntos. Obviamente, le dije que esto sería solo por unos meses y que las cosas volverían a la normalidad.
El proyecto debía durar exactamente 2 meses, pero terminó antes debido a un problema que no voy a malgastar tu tiempo explicando. Así que puedes decir que terminé antes. Sin embargo, todavía me quedaba mucho papeleo por hacer. Hace 2 semanas, mientras hacía ese papeleo, también decidí revisar nuestros gastos mensuales. Ahora, rara vez reviso cosas como esta, ya que Maxwell se encargaba de la mayor parte de las finanzas, pero quería ayudarlo y hacerle la vida un poco más fácil. Cuando revisé las cosas, me resultó muy sospechoso. Maxwell estaba gastando mucho más dinero del que debería, y me sorprendió que no me hubiera preguntado o me hubiera dicho nada al respecto. Aunque esto era muy sospechoso y mis instintos me decían que algo andaba mal, decidí no hacerles caso. Decidí confiar en mi esposo, como lo había hecho durante años, y me dije a mí misma que había una explicación perfectamente lógica para esto. Creí que estaba planeando darme algo y estaba tomando dinero para ello. Me di a mí misma suficientes explicaciones para no dudar de él, hasta hace unos días cuando descubrí la verdad. Debido a lo que descubrí, comencé a monitorear lo que compraba usando mi propio dinero. No estaba feliz haciéndolo, pero quería saber qué estaba pasando, por si acaso. Hace unos días descubrí que compró un regalo caro que definitivamente no era para mí, lo que activó todas las alarmas. Me hizo sospechar tanto que dejé de confiar en él y lo seguí durante todo el día mientras investigaba lo que estaba comprando. Como probablemente ya has adivinado, lo vi salir en una cita. Así es, el hombre salió en una cita con una mujer hermosa que definitivamente era más joven que yo. Se encontraron, y de inmediato fue a besarla y le dio un regalo. Ella estaba muy feliz con él, y parecía que estaban enamorados el uno del otro. Créeme, he intentado olvidar esa imagen en vivo que mi cerebro ha grabado, pero simplemente no desaparece. Cada vez que miro a mi esposo, todo lo que veo es su rostro de infiel. Si te lo preguntas, él fue al otro lado de la ciudad, a un lugar donde nunca iría, ni siquiera por error, para sus pequeñas citas. Creo que tengo razón al pensar que siempre se encuentra con ella en esa área. Se veían tan felices, y eso solo me enfureció. Tuve que controlarme para no ir allí y hacerle algo. Después de eso, volví a casa e investigué un poco más, solo para descubrir que ha estado comprando algunos regalos caros durante meses. Asumo que ha estado saliendo con ella durante ese tiempo, o tal vez ella es solo una de las muchas amantes que tiene. Honestamente, en este punto, no sé realmente qué está pasando. Me he tomado unos días para digerir por completo lo que vi, y bueno, no he podido hacerlo. Simplemente no puedo creer que me haya estado engañando durante quién sabe cuánto tiempo, y yo me he estado ocupando de este hombre como una tonta. Tenemos 2 hijos juntos, y he hecho todo lo posible por él. ¿Por qué me haría esto? Esa es la pregunta que me he estado haciendo. Le di una gran vida y siempre lo apoyé en todo lo que hizo, y esto es lo que recibo a cambio. Un esposo infiel que compra cosas para su amante con mi dinero. Ahora que sabes todo lo que sucedió, por favor dime qué debería hacer para salir bien parada de toda esta situación. Actualización 1. Estoy de vuelta con la actualización, y bueno, vayamos directo al grano. Han pasado 3 semanas desde mi publicación, y solo quiero agradecer a todos los que genuinamente me dieron consejos. Aún no he confrontado a mi esposo, pero hice algo muy arriesgado. Así que déjenme explicarles. Unos días después de mi publicación, seguía pensando en lo que debía hacer. El Maxwell que yo amaba ya no estaba, y él no se preocupaba por mí ni por los niños. Cualquier persona que lo hiciera, no habría hecho esto. Quiero decir, es tan sorprendente para mí que pudo haber vivido una vida cómoda conmigo, pero decidió hacer esto y arruinarlo todo. Yo era tan feliz con él y quería pasar toda mi vida a su lado. Si no hubiera querido, no me habría casado con él. Nunca he pensado en engañar, y me rompió el corazón descubrir que él no sentía lo mismo por mí. Lo que más me sorprendió fue que estaba dispuesto a hacer todo esto sin importarle lo que sucedería con nuestros hijos. Digo esto porque la mujer con la que ha estado saliendo o teniendo citas no parece tener dinero en absoluto, por lo que no tenía un plan futuro con ella. Solo estaba acostándose con otras por diversión. ¿Cómo sé todo esto?, te preguntarás. Bueno, porque hablé con la mujer. Unos días después de mi publicación, comencé a seguir a mi esposo cada vez que salía en una cita. Lo hice para recolectar pruebas, y uno de ustedes sugirió que lo hiciera, por si acaso, ya que eso me ayudaría con el inevitable divorcio. Quiero decir, obviamente, al final de todo esto, no me quedaré con él. Así que lo seguí cada vez que salía en una cita y descubrí muchas cosas. Me quedó claro que ella no tenía mucho dinero, y Max le estaba mostrando una vida de lujo. Creo que eso lo hace sentirse feliz e importante. Ojalá lo hiciera conmigo, pero es demasiado perezoso como para ganar un solo centavo. La lleva a citas lujosas y se divierte con ella. También me quedó claro que realmente le gustaba, de lo contrario, ya habría salido con cualquier otra chica. Pero lo que más me sorprendió fue que no parecía que ella supiera que él estaba casado. Se quitaba el anillo cada vez que se veían. Luego, un día,
los vi entrar a un hotel, y también tomé fotos de eso. Llegué a casa llorando. Por alguna razón, después de eso, no puedo explicar por qué, decidí que iba a confrontarla. Sentí que ella estaba enamorada de él, como yo, y no conocía la verdad. Sí, esto fue una gran apuesta, pero no podía quedarme parada y verlos hacer esto. Así que la observé y luego la confronté. Y tenía razón, no tenía idea de lo que se había metido, ni sabía que Maxwell estaba casado. Cuando me acerqué a ella, no tenía idea de quién era yo. Le dije que yo era la esposa de su novio, y no podía creerme. Luego le mostré pruebas, con fotos de nuestros hijos, y comenzó a llorar y me dijo que no tenía idea. Me dijo que estaba perdidamente enamorada de él y se disculpó por haberlo convertido en un infiel. Le dije que no era su culpa, que él era quien había hecho esto, y le dije que ella también era una víctima. Su nombre es Mai. Mai estaba increíblemente molesta cuando se enteró de que no solo le había mentido, sino que los regalos que le compraba eran con mi dinero. Él le dijo que estaba divorciado y que su esposa lo había engañado, lo que hizo que ella se enamorara de él. Ella estaba realmente triste por mí y quería encontrarlo y golpearlo, pero yo tenía otros planes. Le pedí que me hiciera un favor y no le dijera ni una palabra a Maxwell, ya que no quería que él supiera que había descubierto todo. Así que me prometió que inventaría excusas y no lo vería hasta que yo hiciera lo que quería hacer. Le agradecí por eso, y ella me dio su contacto. Así que aquí estoy ahora, y en unos días voy a confrontar a mi esposo. Actualización 2. Ha pasado una semana desde mi última actualización. Sabía que mi esposo no era una buena persona, después de lo que me hizo, eso ya estaba claro, pero no esperaba que fuera tan deshonesto y cruel, incluso después de insinuarle que sabía lo que había hecho. Aún así, no pudo decirme la verdad. Quiero decir, el resultado habría sido el mismo sin importar lo que hiciera, pero me habría gustado que simplemente hubiera dado la cara y me hubiera dicho la verdad. Además, les conté la verdad a mis hijos, pero me estoy adelantando un poco. Déjenme comenzar desde donde lo dejé. Unos días después de mi última actualización, hablé con mi esposo y le dije que había descubierto algo. Fue una locura que ni siquiera se inmutara cuando le dije esas palabras, que sabía lo que había hecho. Se mantuvo confiado y me preguntó de qué estaba hablando. Le di la oportunidad de ser sincero, pero simplemente se sentó allí, afirmando que no había hecho nada malo. Entonces, le mostré sus gastos y le pregunté a dónde estaba yendo el dinero. Antes de que pudiera responder, le dije que sabía que me estaba engañando con otra mujer. Ahí fue cuando perdió el control. Honestamente, si no lo hubiera visto engañarme con mis propios ojos y no hubiera hablado con la misma chica con la que se acostaba, lo habría creído. Me sorprendió lo buen actor que era, realmente ofendido de que siquiera sugiriera que me había engañado. Luego trató de hacer parecer que yo era la que estaba exagerando y que probablemente quería dejarlo porque él no ganaba nada. Estaba manipulándome emocionalmente, y no podía creer lo que estaba pasando. Pero no importaba lo que me dijera, mantuve mi posición y le pedí una vez más que explicara para qué eran esos gastos. Le dije que nunca me había importado cuánto ganara o qué hiciera con mi dinero, pero no podía dejar que gastara tanto sin explicar en qué lo estaba usando. Entonces, empezó a decirme que ese también era su dinero, y que lo estaba haciendo sentir como si no pudiera gastar nada porque no era tan rico como yo. Le dije que todo esto no tenía nada que ver con mi pregunta y le exigí que se explicara de inmediato o me iría en ese mismo instante. Trató de muchas maneras de desviar el tema, pero cuando nada funcionó, se enojó e intentó irse sin dar una explicación. No lo dejé marcharse, y le di una última oportunidad para explicarse. Cuando no lo solté y ya no tenía otra opción, finalmente me dijo que había hecho algo con el dinero y que me había mentido al respecto. Aún así, incluso en ese momento, no dijo toda la verdad. Dijo que quería comprarme algo caro como regalo para nuestro próximo aniversario, ya que nunca antes había podido comprarme nada sin usar mi dinero. Así que empezó a apostar y terminó perdiendo más y más. Pero, admitió, le gustó y siguió haciéndolo. Prometió detenerse y volver a trabajar, y me rogó que lo perdonara. Mientras me decía todo esto, lo único que pude hacer fue mirarlo a la cara y pensar, ¿cómo pudo mentirme así? Me estaba mintiendo abiertamente sobre todo y ni siquiera tuvo la decencia de confesar la verdadera razón. Así que, en ese momento, decidí dejarlo, pero no le dije toda la verdad. Lo dejé pensando que era por su problema con el juego. Después de eso, hice mis maletas mientras él seguía diciéndome que no podía dejarlo por un error como este. Me rogaba que lo ayudara y seguía diciendo que seguía siendo la misma persona a la que yo amaba tanto. Esperé a que mis hijos regresaran, y cuando lo hicieron, los tomé y me mudé a la casa de mis padres. Han pasado unos días, y él me ha llamado sin parar, pero no he contestado. Quiero ver qué hace a continuación, así que estoy esperando su respuesta. No le diré que sé todos sus secretos hasta que él me obligue a hacerlo o hasta que salga a la luz por sí mismo. Entonces, lo divorciaré. Pero sí les conté a mis hijos y a mis padres lo que hizo.
Estaban impactados. Mi hijo menor no lo entendió del todo, pero aún comprendió que lo que su papá estaba haciendo estaba mal. Ha sido mucho para procesar. Les haré saber qué pasa después, puede que las cosas se pongan un poco complicadas. Actualización 3. Han pasado unos meses desde mi última actualización, y me disculpo por haber tardado tanto, pero quería asegurarme de terminar mi historia con Maxwell con esta actualización. Así que, déjenme continuar desde donde lo dejé. Después de que lo dejé y me mudé a la casa de mis padres, él seguía llamando y tratando de reconciliarse. Les conté la verdad a mis padres y a mis hijos, y estaban muy molestos, así que nadie quería verlo. Mis padres querían que me divorciara de él lo antes posible, y comencé con el papeleo, pero esperé porque aún no le había dicho que sabía sobre su aventura. Por cierto, para los que preguntan por qué no lo eché de la casa, ya que probablemente asumen que la casa es mía, no podía hacerlo porque la casa no era mía. Fueron sus padres quienes nos la dieron como regalo cuando se mudaron. Como era una casa hermosa y un regalo lleno de amor, decidimos quedarnos allí, así que la casa técnicamente le pertenecía más a él que a mí. Me fui, y no me importó la casa. Después de unas semanas de intentar recuperarme, Maxwell decidió ir a la casa de mis padres para hablar conmigo en persona. Obviamente, eso no funcionó, ya que mis padres ni siquiera lo dejaron pasar de la puerta. Hizo una gran escena sobre cómo yo no lo estaba dejando ver a sus hijos y que solo había cometido un pequeño error. Pero, bueno, tuvo que irse. Luego hizo algo loco, algo que nunca esperaba que hiciera. Les dijo a sus padres que yo estaba a punto de dejarlo por un pequeño error y lo hizo parecer como si yo estuviera cansada de que él no fuera rico. Obviamente, sus padres vinieron inmediatamente a verme. Él pensó que su técnica de manipulación emocional funcionaría, pero no tenía idea de que yo tenía una carta maestra que cambiaría todo. Sus padres estaban realmente molestos conmigo, y como los considero como mis propios padres, no me sentí bien decepcionándolos. Les pedí que se calmaran y les dije que no estaba haciendo todo esto por una razón pequeña. Les dije que nunca habría dejado a su hijo hasta el día de mi muerte, ese era el nivel de amor que le tenía. Pero después de lo que hizo, no me dejó otra opción. Les mostré todas las pruebas incriminatorias que había recopilado sobre él y les conté todo, sin ocultar ningún detalle. Incluso hice que hablaran con Mai, quien les contó toda la verdad desde su perspectiva. Después de eso, todo lo que pudieron hacer fue pedirme disculpas, y su enojo se dirigió hacia Maxwell. Luego, fui con ellos para confrontarlo en nuestra casa. Le dije que sabía todo, aunque no mencioné que había hablado con Mai, porque quería que él pensara que todavía la tenía como respaldo. Pero entonces sucedió algo increíble. Cuando Maxwell no mostró ningún remordimiento y actuó como si solo hubiera cometido un pequeño error, sus padres lo echaron de la casa, lo sacaron directamente de su casa, y le dijeron que lo iban a desheredar. Yo ya estaba furiosa con él porque actuaba como si yo no importara y como si lo único que importara fuera mi dinero, así que no dije nada cuando lo echaron, simplemente me fui a casa. Unas 2 semanas después, vino rogándome por ayuda, pero lo único que recibió fueron los papeles del divorcio. Lloró como un bebé. Realmente me suplicó que no lo hiciera y me dijo que había cometido un gran error, y me pidió que pensara en los niños. Le dije que era demasiado tarde para disculparse y que él también debió haber pensado en los niños. Después de eso, lo dejé. Sé que ha intentado volver con Mai, pero Mai solo aceptó verse con él para darle una buena bofetada por haberle mentido. Lo sé porque me llamó para contarme luego de haberlo hecho. Unos meses después, finalmente nos divorciamos, y bueno, eso es prácticamente todo. Debido a sus acciones y su falta de dinero, obtuve la custodia de ambos niños. Ni siquiera le tocó pensión alimenticia porque había sido infiel. Así que eso es lo que ha estado pasando en este último tiempo. Me estoy quedando en la casa de sus padres, porque ellos me la han dejado para que viva con sus nietos, y Maxwell ahora tiene que buscar un empleo y mantenerlo si quiere poner un techo sobre su cabeza. Creo que todo ha resultado bien, al menos para todos menos Maxwell. Actualización 4. Sé que muchos han estado preguntando qué ha pasado con Maxwell últimamente, y si finalmente ha sido capaz de encontrar un trabajo y mantenerlo. Bueno, es hora de poneros al día con lo que ha sucedido estos últimos meses. Para empezar, sí, Maxwell ha conseguido un empleo, y para sorpresa de muchos, lo ha mantenido. Pero no es porque de repente haya adquirido una nueva ética de trabajo o haya tenido una revelación sobre la importancia de la responsabilidad y la autosuficiencia. No, para nada. Más bien, es porque ya no tiene una red financiera, es decir, yo, para sostener su estilo de vida bohemio, donde saltaba de un trabajo a otro sin preocuparse demasiado por el futuro. Está atrapado en la realidad de que ahora tiene que mantenerse por sí mismo, algo que antes simplemente no hacía porque yo siempre estaba allí para apoyarlo, para que pudiera explorar su camino. Y aquí es donde se pone más ridículo, intentó seducir a una de mis amigas. Al parecer, después de darse cuenta de que ya no podía manipularme económicamente, intentó aprovecharse de una amiga mía, una con mucho dinero. Obviamente,
no iba a intentar con cualquiera de mis amigas, sino con aquella que tenía la capacidad financiera para mantener a un vago en busca de empleo constantemente, porque claro, mis amigas con trabajos normales no eran de su interés. Por suerte, mi amiga me contó todo, y obviamente no aceptó sus avances. Pero no lo hizo sin antes darle una pequeña dosis de su propio veneno. Lo citó en un restaurante caro y le pidió que ordenara antes de que ella llegara, porque se le había hecho tarde y estaba muy hambrienta. Maxwell, siempre desesperado por impresionar, y probablemente pensando que finalmente había encontrado una nueva salvadora, ordenó alegremente. Una vez que pasó una hora, sin ninguna señal de mi amiga, él le escribió para ver dónde estaba. Su respuesta fue brillante, le dijo que no podría llegar porque le había surgido algo de último momento. Cuando él preguntó qué cosa, ella le respondió, estoy atrapada en ser una buena amiga y no salir con el esposo infiel y vago de mi amiga. No voy a mentir, me reí muchísimo cuando me contó eso. Puede que suene cruel, pero después de todo lo que Maxwell me hizo pasar, me parece más que justo que haya tenido que pagar esa cena solo, y con su propio dinero esta vez. Unas semanas después de este pequeño incidente, vino a recoger a los niños para llevarlos al parque. Sí, tengo la custodia, pero él tiene derechos de visita. Y aquí tengo otra cosa ridícula que contarte de él, me pidió dinero para una nueva idea que tenía. Supongo que no sabía que yo ya sabía lo de mi amiga, o quizás simplemente no le importaba y seguía creyendo que yo podría prestarle dinero. Obviamente, mi respuesta fue un rotundo no. Pero lo más divertido no fue la solicitud en sí, sino la gran idea que tenía. Quería crear un servicio para ayudar a las personas a encontrar su vocación en la vida. El viejo Maxwell, siempre lleno de ideas tan grandiosas como desconectadas de la realidad. No sé qué me hizo reír más, el hecho de que realmente pensara que podría pedirme dinero después de todo, o lo ridícula que sonaba su nueva idea de negocio. Por si fuera poco, también he intentado convencer a sus padres de que le devuelvan la casa. Sí, esa misma casa que sus padres nos regalaron cuando se mudaron, y de la que lo echaron cuando descubrieron lo que había hecho. Su argumento fue tan infantil como predecible, soy su hijo, tengo derecho a la casa. Pero su padre, en su estilo directo y sin rodeos, le respondió que podía estar agradecido de ser su hijo, porque si no lo fuera, ya le habría dado enterrado su zapato, en donde ya sabes, de un puntapié. Y que era mejor que se marchara ahora mismo, porque realmente, tenía muchas ganas de hacerlo. Creo que esa fue la primera vez en mucho tiempo que me hizo sentir un poco de lástima por él, porque mi suegro es un tipo grande y sus zapatos son enormes. Es surrealista que todavía crea que tiene derecho a mi dinero o a la casa de sus padres, como si nada hubiera cambiado. La única diferencia ahora es que ya no tiene a nadie dispuesto a tolerar su comportamiento.